Muy buenos días a todos. En el nombre de Jesús, estamos aquí de nuevo otra vez en mi refugio, llevando esta palabra que es viva, que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor Dios mío, poderoso es tu preciosa presencia. Gracias, Dios mío. Vamos a grabar esto también porque Mauricio, muy buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Buenos días, ¿cómo están todos? Aquí estoy también grabándolo porque pues por cuestión del internet, no tengo internet. Estoy transmitiendo solo por el teléfono. Mauricio, muy buenos días. Todos los que están viendo, buenos días. Vamos a estudiar un poco la palabra, vamos a ir a la guerra, ¿cierto? Pero para ir a la guerra nos vamos a preparar. ¿Y la preparación dónde la vamos a hacer? En el alma. Nos vamos a preparar nuestra alma para que sea un alma que esté dispuesta y esté cubierta. Padre, en esta hora levantamos nuestras manos hacia ti, Señor. Hoy te pedimos, Señor Jesucristo, dice que el que me confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y lo cree en su corazón, que Dios lo levantó de los muertos, Él nos confesará delante del Padre. Así que en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, hoy, Señor Jesucristo, te confesamos como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Padre, hoy te pedimos, Señor, que escribas nuestro nombre en el libro de la vida y que nunca jamás lo borres de ahí, que nos selles con tu Espíritu Santo y perdones nuestros pecados. Padre, hoy te pedimos, Señor, que nos cubras de los pies a la cabeza nuestra alma, que cubras nuestra alma de los pies a la cabeza con la poderosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que cubras nuestra mente, nuestra voluntad y nuestros sentidos con la poderosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy te pedimos, Dios mío, que mandes un ángel, Señor. Manda un ángel que guarde nuestra alma y el alma de todos los que están viendo este programa, Señor. Porque solo tú, Señor, que eres Dios, solo tú que eres Padre, solo tú que eres Hijo y que eres Espíritu Santo, Señor. Hoy te pedimos, Señor, no sé, Señor, cómo vaya a estar la transmisión, Padre, pero sí tú sí tienes el control de todo, el control de la luz, el control de la transmisión, el control de los sonidos. Hoy te pedimos ángeles que vengan a arreglar lo que esté desarreglado, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, por este estudio que vamos a hacer hoy del Salmo 84, Padre. Vamos a estar orando y vamos a estudiando el Salmo 84. Y te pedimos, Señor, porque esta palabra sea aprobada y aprobada por ti, Señor. Hoy no pedimos la aprobación de los hombres, pedimos la aprobación celestial. Hoy le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que sea nuestro comandante en jefe, que sea el que va delante de nosotros como poderoso gigante, que sea el que va allanando el camino, porque sin ti no podemos hacer nada. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todas las cosas me ayudan a bien. Todo nos ayuda bien, aún lo malo. Porque en un momento, Señor, tú en un abrir y cerrar de ojos, Señor, nos transportarás contigo, Señor. Padre, en esta hora, Señor, oramos con el Salmo 91 católico, con el cristiano, con los salmos, porque los salmos siempre van a estar hablando algo de ti. Porque aunque dice, Señor, que aún la piedra, cuando toquemos, aún la piedra nos darás agua. Y lo que va a correr en este tiempo es agua de vida, el agua de salvación, el agua, porque Jesucristo no vino para que tú tengas una casa grande, ni tengas un avión. No, Señor, esas son añadiduras de las cuales Él se va a encargar. Pero en este momento Él vino para darnos vida,
¿Para darnos qué? Salvación. Aquí lo que se está predicando es salvación. La salvación viene ¿de dónde? De lo alto. La salvación viene de Jesucristo. La salvación no viene del hombre. No, Señor, viene de lo alto. Vamos a orar con el Salmo 91. Lo vamos a buscar allá en sus Biblias. Cada uno va a buscar en sus Biblias el Salmo 91. Como norma general, siempre aquí en mi refugio. Hoy los estamos saludando desde mi refugio. Un refugio seguro donde vamos a estar estudiando ¿qué? Leyendo, vamos a estar primero leyendo, viendo y estudiando la palabra de Dios, orando con la palabra de Dios. ¿Por qué se tiene que leer y se tiene que estudiar la palabra de Dios? Porque el Señor estuvo aquí en la tierra haciendo apóstoles y haciendo obras y haciendo sanidades y haciendo prodigios. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y sea salvo. Él no vino para que tú tengas un carro, para que tú seas sanada de cáncer, porque tú eres sanada de cáncer. No, Él llevó todas las enfermedades en la cruz para que tú lo tengas todo en un solo kit. No primero tiene que tener la sanidad, porque tú puedes tener la sanidad, pero si no has nacido de nuevo, si no has creído en el Señor Jesucristo, no va a pasar nada. Te sanaste y solamente nada más te sanaste. Bueno, vamos a ir aquí. Morando bajo la sombra del Omnipotente, dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Vamos a orar y vamos habitando en la sombra del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Solo tú, dice, solo tú, Él te librará del lazo del cazador, de la peste, dice, te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No temerás terror nocturno, ni saeta que huele al día, ni pestilencia que ande en medio de la oscuridad, ni mortandad que en medio día destruya, del mediodía destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Oh Señor, gracias porque a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. En esta palabra dice, pues a sus ángeles te mandará cerca de ti. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Esa palabra se la recitó el enemigo a Jesucristo. Pero él no le recitó la siguiente palabra, para que no tropiece en piedra alguna. Pero sobre el león dice, en las manos te llevará y él te guarde en todos tus caminos. Nunca el enemigo le citó esta palabra, que te guarde en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Dice, por cuanto a mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Yo lo libraré. Ludis, buenos días. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Cuál es el nombre en este momento que nos guarda en todos los caminos? Jesucristo. Deben aprenderse ese nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Muchas son las palabras del hombre, pero pocas son los frutos a veces. En este momento, gracias Luis, gracias por estar tan pendientes, gracias por sus bendiciones, gracias por su compañía. Les ruego que allí donde ustedes están orando por mí.
Vamos a estar estudiando el Salmo 84, lo vamos a leer, lo vamos a escudriñar, porque en este momento quería leerles una palabra que es muy importante. A veces la incredulidad nos puede estar jugando una mala pasada. Y dice, por los frutos los conoceréis. Entonces, en Lucas 7:19 vamos a orar, vamos a leer esa palabra y vamos a leer esa palabra porque hay a veces una incredulidad en el pueblo, hay incredulidad en nosotros mismos y a veces hasta nosotros no podemos culparnos porque no tenemos esa creer, porque una cosa es la fe y otra es creer. Fe es cuando yo tengo el tiempo, yo digo, por fe soy sana, por fe me traen las cosas a mi casa, por fe. Pero otra cosa es muy diferente cuando usted en ese momento dice, eso realmente es de Dios. Realmente esas sanidades, esa prédica es de Dios. ¿Será que Dios sí está ahí? ¿Será que Dios está haciendo eso? ¿Será que el Señor Jesucristo sí está en esa prédica? ¿Será que el Señor Jesucristo sí está en esa iglesia? Pues nosotros en este momento también a veces nos tenemos esas dudas. Como todos los seres humanos, nosotros tenemos dudas. Y eso lo tuvo hasta el mismo Juan Bautista, el que caminó con él, el que lo bautizó a Jesucristo y que andaba con él por el desierto y que además la madre de Jesucristo estuvo con él también hasta que naciera y era el super primo y lo amaba y él había venido a allanar el camino para que Jesucristo caminara. Pero él envió a 2 discípulos y vamos a ver cómo él tenía dudas también. Y porque tengamos dudas, no podemos condenarnos, porque a veces tenemos dudas. Nosotros a veces tenemos dudas, de pronto alguno tiene dudas de dónde la iglesia sí va, ¿será que esa es sana doctrina? ¿Será que esa es apostasía? ¿Será que esa se llama la falsa prosperidad? ¿Será que todos tenemos dudas? Y al igual que todos, yo también he tenido dudas. Pero yo no voy y le digo a alguien, ¿será que eso es así? ¿Será que esto es de Dios? ¿Será que mejor no? Mejor yo no me congrego. Mejor yo no voy a esa iglesia porque de pronto allá me van a poner los 3-6. Mejor no, yo me voy a... O sea, son demasiadas preguntas. Lo mismo pasó ayer, hace 2000 años. Lo mismo pasa hoy. Y las mismas angustias que tenían hace 2000 años, las tenemos hoy. Y los mismos malos gobiernos que tenían hace 2000 años, los tenemos hoy. Hoy tenemos muchos malos gobiernos, solo que ahora tenemos las redes sociales. Entonces ahora en las redes sociales, en todo, por la radio, por la televisión, usted ya lo puede ver y se lo ve ahí en la casa suya, en el televisor suyo, usted ya lo ve en su celular, usted ya tiene la mala noticia, ya no tiene que esperar que llegue un Marconi, como era en la antigua. Envíeme un Marconi, que un Marconi era algo urgente, pero ese Marconi demoraba 8 días. Sí, eso era 15 días. No, que envíeme un telegrama así, pero urgente, que tal cosa. Pero era 8 y eran muchos días. Ahora usted llega y está aquí y tú me estás viendo. Tú me estás viendo. Ya es directo a la cara. Ya la angustia no tiene que, ya usted la angustia no la tiene que falsificar. No, la angustia está ahí.
Entonces ya dice, mataron. Ya el hijo mató al papá. Ya la mamá mató al hijo. Ya hubo el aborto. Ya encontraron el niño en la calle. Ya acuchillaron y mataron. Y entonces usted anda todo el tiempo así, como los gatos, prendidos de la ventana, prendidos del Face, algo bueno, algo que salga, algo bueno. Pero no, resulta que usted se fue a buscar algo bueno y entró a la iglesia. Pero entonces resulta que en la iglesia ya dicen, no, ya le predicaron no lo que usted quería que le predicaran, sino algo muy contrario de lo que de pronto usted pensaba. Y dice, no, aquí me van a poner los 3:6. Realmente me van a poner los 3:6, me salgo de la iglesia. Ya no me voy a la iglesia, ya en este momento, no, la iglesia no, me van a poner los 3:6. Entonces usted ya ni va a la iglesia, usted ya ni lee la palabra, pero ya está mirando la noticia. Eso le pasó a Juan. Igualmente le pasó a Juan, el hombre que bautizó a Jesucristo. De igual manera él tuvo la misma angustia. Él tuvo la misma angustia de decir, yo no sé si creer que tú eres el Hijo de Dios. Y eso que Juan caminó. Y eso que Juan cuando estaba allí que lo iba a bautizar, dijo, yo no soy digno de que tú me de bautizarte yo a ti, sino tú eres digno de que tú me bautices a mí. Y él que le dijo, tenemos que seguir las normas como están escritas en lo que ordenó mi padre. Lo que estaba escrito en Isaías no se podía recorregir. Si él hubiera caminado una milésima, dice que el ejército de los Estados Unidos, allí no le permiten, allí por ejemplo tienen unas normas. Y esas normas que dicen los ejércitos de los Estados Unidos es que un mariner, uno de los mariners, o los que manejan los aviones, los Mirage, todas esas cosas, no se pueden estribar ni una milésima, porque ese hombre a largo plazo va a ser una carga y va a haber algo que no le va a servir. ¿Qué le estaba diciendo en ese momento Jesucristo a Juan? Juan le dijo, Juan sabía que él era Dios, Juan sabía que él era Jesucristo, pero él le dijo, no. Jesús le dijo, no podemos hacerlo así. Tenemos que hacerlo como viene el paquete completo. Tú me bautizas y seguimos el camino. Eso fue lo que él le dijo. O si no, él hubiera cambiado. No, yo venga lo bautizo porque yo soy Dios. Venga, le echamos el agüita. Venga, lo ponemos aquí, lo consumimos. Eso era lo que quería de pronto Juan en la carne. Pero Dios tenía que hacer lo que era en el espíritu. Y yo estoy clamándole al Señor para que lo que se haga en el Espíritu de Dios. Que no sea en mi carne, sino que esta palabra que se dé sea una palabra viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Que no sean emociones, que sea hecha por el Espíritu Santo. Y hoy vamos a orar primero antes de tomar la palabra, antes de leer la palabra. Vamos a orar al Dios Altísimo porque Él es el único que nos puede dar la sabiduría, la revelación de su palabra. Bueno, vamos a orar de la siguiente forma y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría y revelación de la palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy colocamos nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra voz en tus manos. Que sea tu Santo Espíritu, Señor. Señor, enriqueciendo cada palabra, dándonos la sabiduría y la revelación de tu palabra. Señor, que no nos desviemos ni una milésima, ni una centésima, nada, ni a derecha ni a izquierda, sino que sea la palabra tuya, una palabra viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetre hasta partir el alma
las coyunturas, los huesos y los tuétanos, y discierna las intenciones del corazón. Gracias, Dios mío. Dice, ¿cómo probarán ustedes los espíritus? ¿Cómo los vamos a probar? ¿Cómo usted decía, eso que está predicando Blanca es verdad? Eso que está predicando, ¿cómo lo comprobaremos? Dice que solo lo podemos comprobar si confesamos al Señor Jesucristo como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Y aparte de eso le creemos. Entonces vamos a elevar una oración para las personas nuevas que acaban de entrar. Mireya Vaquero, muy buenos días. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar? Dice, ¿cómo compruebo yo que eso es realidad y que eso es de Dios? Cuando yo confieso a Jesucristo como mi Dios y como mi Salvador. Entonces vamos a confesar, yo confieso al Señor Jesucristo como mi Dios y como mi Salvador. Y hoy te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y nunca jamás lo borres de ahí. Y Señor, te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo y perdones nuestros pecados. Gracias, esa es una confesión de lo que creemos. ¿En quién creemos? En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y creemos que el Señor Jesucristo vino de una virgen, de una mujer que fue a los 14 años, fue madre y fue una madre santa. Fue una mujer con mucha sabiduría, porque si vamos vamos a leer, ella confesó y ella dijo yo. ¿Y por qué ella decía que se haga en mí tu voluntad? Porque fue una madre enseñada desde muy pequeña. Ella no tenía sino 14 años. Y tuvo a su hijito muy joven. Y fue embarazada siendo virgen. O sea que el depósito dentro de ella fue un embrión de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo creo en Jesucristo, creo en el Evangelio, creo en el Padre, creo en el Hijo, y tengo un respeto reverente por todo lo que Dios hizo en nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, vamos a creer. Porque lo que dice en Lucas 7:19, ¿qué dijo Juan? Vamos a ir a Lucas 7:19 y a ver qué dijo Juan. Bueno, vamos a ver qué fue lo que dijo Juan, diciendo que él andó con Jesús, caminó con Jesús. Por eso ustedes no se acusen, no tengan tristeza. Si ustedes van a una congregación y de pronto no les gusta algo, sigan yendo. Dice, tomen lo bueno, desechen lo malo. Pero también dice esto. Dice, vamos a ir allí a Lucas 7:19. Lo dijo, vean, Lucas 7:19, ¿qué dice? Dice, y llamó Juan, vamos a leer. Dice, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió. ¿Quién los envió? Juan. A Jesús. ¿A dónde los envió Juan? A Jesús. Diciendo, ¿quién estaba preguntando? El que acaba de decir que lo bautizara. Le había dicho, yo no soy digno de yo bautizarte, sino de que tú me bautices. Ahora, ¿qué dice él? Él se contradijo y dice, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús, y diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperábamos a otro? Increíble que Juan no hubiera dicho. Era el primo, había caminado con él, había anunciado la venida de él. Decía que no era digno ni de siquiera quitarle las sandalias. Y en este momento había mandado a 2 discípulos
Había una duda. Y la duda en cierta manera, esa duda, ¿dónde estaba sembrada? En el corazón, en la voluntad, en la mente, en los sentidos. ¿Dónde estaba sembrada? Pues esa duda estaba sembrada ¿dónde? En la mente. Cuando nosotros dejamos entrar una duda en la mente, esta se materializa. Y ahí empezó el huevito de áspid a hacer maldad. Entonces, ¿qué empezó a decir? Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús, diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? A veces la fe vacila. Aquí vamos a leerlo en la ampliada. Dice, a veces la fe vacila, aún en los más fuertes. Como es evidente en Juan, es solo el maestro que nunca sale del camino correcto. Es muy posible que Juan Bautista estaba perplejo. Si Jesús era realmente el Mesías o por qué no lo salvó de la prisión. ¿Saben por qué no lo salvó de la prisión? Porque él venía a cumplir la palabra. Y en la palabra no se podía desviar una milésima. Tenía que cumplirlo al pie de la letra, al pie de lo que se dijo en Génesis, al pie de lo que se dijo en Éxodo, al pie de lo que se le dijo a Isaías, lo que se le dijo a Moisés, lo que se le dijo a Zacarías, lo que se le dijo a Ezequiel. Todos ellos profetizaron sobre la venida del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó con eso? Que él no podía desviarse ni una milésima, no podía ir a sacar a Juan de la prisión. Tenía que suceder como sucedió. Vamos a leer el versículo 20. Estamos leyendo Lucas 7:19. Vamos a leer el versículo 20. Y cuando los hombres vinieron a él, a Jesús, dijeron a Juan el Bautista, Juan Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú aquel a que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué creerían ustedes que harían ustedes? Si era su primo amado, si había jugado con él, si había entrado, si lo había bautizado, si había predicado sobre la venida de él. ¿Qué harían ustedes? Dice, aunque Juan dudó momentáneamente, ninguna crítica es permitida, pertinente. O sea, nosotros debemos, dice, aunque Juan quizás dudó momentáneamente, fue algo momentáneo, fue algo que en ese momento fue como un disparo en su mente. Pero ese disparo lo llevó ¿qué? A mandar 2 personas, lo hizo literal, o sea, lo hizo personal. Entonces lo mandó, dice, envió a sus 2 discípulos, eran 2 hombres que estudiaban con él, ¿cierto? Con Juan. Dice, no, ninguna crítica es permanente, como lo destaca la respuesta de Cristo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Vamos a leerlo. En el versículo 21 nos dice de la siguiente forma, dice, y en la misma hora cuando los discípulos de Juan Bautista llegaron a donde él estaba, sanó a muchos enfermedades y plagas y espíritus malos, y a estos muchos ciegos dio la vista. Milagros como milagros no le acreditaban a Jesús como el Mesías prometido.
Lo que sí le acreditó a él es que obraba los milagros que predijo en las Escrituras. ¿Cuáles fueron los milagros que predijo en las Escrituras? Hágame en el favor y buscan allá las Escrituras. Vamos a ir a las Escrituras. Bueno, ustedes están allá, yo también estoy acá. Y busquen en las Escrituras Isaías 29:18. Busquen Isaías 29:18, Isaías 35, del 4 al 6. Busquen Isaías 61, del 1 al 3. Y vamos a empezar a desglosar y a profundizar lo que el Señor quiso decir. Vamos a también a Apocalipsis 13:13. 13:13. Apocalipsis 13:13. Bueno, ahí nos van a dar las respuestas más profundas que en ese momento Dios quería hacer. Y lo que acabamos de explicar, la palabra se explica en sí misma. Entonces vamos a ir a Isaías 28, Isaías 29:18. Isaías 29:18. Ustedes allá en sus escrituras, con la ayuda del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo, si no hay revelación de la palabra de Dios, pues no tenemos nada, la palabra es vacía. Pero si tenemos la ayuda del Espíritu Santo, vamos a empezar. Esto es un estudio de la palabra de Dios y la palabra de Dios se explica en sí misma. Isaías 29:18 nos dice de la siguiente forma. Y empezó a hablar la palabra, dice así. Dice, allá en sus Biblias busquen, dice, y en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Las palabras en aquel día, al menos en cuanto al cumplimiento total se refiere, hablará del reino milenario, el reino venidero. Vamos a ir a Isaías 35, 4, 6. Isaías 35, 4, 6. En mi refugio solo predicamos y hablamos de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios, porque no nos vamos a desviar ni una milésima. La palabra de Dios dice en Isaías 4, del 4 al 6. Aquí entre nos, no iba hoy a hacer el servicio, iba a dar la enseñanza porque ha habido bastante oposición, pero pues gracias al Señor está saliendo muy linda. Y dice así: decid a los corazones, estamos leyendo Isaías 35, del 4 al 6, dice, decid a los de corazón apocado, confortaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Cuando nosotros tenemos miedo, a veces tenemos miedo de arrancar un negocio, tenemos miedo de entrar a una iglesia, tenemos miedo de ir a visitar a la mamá, al papá, a que nos regañes, tenemos miedo de entrar en un trabajo con un jefe, tenemos miedo de entrar a una nación por un gobernante, tenemos miedo de salir de la nación, tenemos miedo. El miedo es
un espíritu maldito. Y como es un espíritu maldito, lo vamos a echar fuera. Y vamos a orar por ese espíritu inmundo que está corroyendo las naciones, que está corroyendo los corazones. Y por miedo hay abortos, y por miedo hay asesinatos, y por miedo. El miedo es el peor consejero de un hogar, de una nación y de un ejército. Vamos a orar por esto. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque en nosotros hoy no quitamos, ni quitamos ni una coma ni una tilde de tu palabra. Y hoy yo sé que lo que dice en Efesios 6:10, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas, contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Y hoy atamos todo espíritu de miedo, de terror, de temor, de odio, de contienda, de disensión, toda falta de amor por los demás. Hoy atamos ese espíritu de miedo, lo atamos en las casas, lo atamos en los gobiernos, lo atamos en los brujos, lo atamos y lo encadenamos en la tierra, lo encadenamos en el cielo. Y te pedimos, ángeles ministradores, ángeles guerreros, que aten ese maldito espíritu de miedo, porque no le tenemos miedo al enemigo y estamos liberando nuestra alma, estamos liberando nuestra alma, nuestra mente y nuestra voluntad del espíritu de miedo. Hoy lo atamos y lo echamos fuera de nuestra alma, fuera de nuestra mente, fuera de nuestra voluntad, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece tan bonito? Dios es poderoso. Vamos en el 4, ¿cierto? Estamos diciendo que dice, decida del corazón apocado. Confortaos, no temáis, no temáis. No tienen por qué temer si ustedes creen en Jesucristo. No tienen por qué temer. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. En la versión ampliada nos dice la siguiente forma. Este pasaje expresa otra vez la doctrina de la venida del Señor Jesucristo. Además de este versículo señala al periodo predicho en la segunda de Pedro 3:10. Bueno, aquí nos va enviando a segunda de Pedro 3:10. Ahorita vamos a buscarlo, vamos a ir ampliando. Segunda de Pedro 3:10. Allí ustedes vayan en sus Biblias. Mi refugio es un refugio de estudio. Si ustedes esperan algo así emocional, no lo vayan a esperar. Este es un refugio de estudio. Y vamos a buscar Apocalipsis 19, del 11 al 21. Entonces, bueno, ahorita vamos buscando ahí. Sin embargo, de una manera enorme, damos menos de lo debido a las Escrituras. Limitamos este pasaje solamente a la segunda venida de Jesucristo. Su palabra está enfocada en todo Hijo de Dios, en todas las edades. En todas las edades. Vamos a ir a segunda de Pedro sin perder esta. Vamos a ir a segunda de Pedro sin perder esta. Vamos a ir a segunda de Pedro, pero lo vamos a dejar aquí apartado, porque aquí nos falta leer, porque estamos hasta ahora en el 4. Acuérdense que vamos hasta ahora en el 4 y tenemos que leer del 4 al 6, pero vamos a ir a la explicación de segunda de Pedro 3:10 y Apocalipsis
Bueno, entonces nos fuimos con toda, chicos. Vamos a la segunda de Pedro. Vamos a segunda de Pedro. Allí rápidamente. Vamos a ir. Eso está en la final del Nuevo Testamento. Bueno, esto es con todas las de la ley. Vamos a ir a su segunda de Pedro, Juan. Vamos aquí. Segunda de Pedro. Ya llegaron allá a segunda de Pedro. Bueno, pues yo aquí ya llegué a segunda de Pedro. Y vamos a leer el 3:10 y después nos devolvemos otra vez. ¿Qué les parece? Genial, ¿cierto? Bueno, segunda de Pedro 3:10 nos dice de la siguiente forma. Es la explicación que Dios nos está dando en este momento. Segunda de Pedro 3:10. Bueno, ¿cómo vamos? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La conclusión del milenio, lo que acontecerá en el tiempo será inesperado y por varios motivos, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, o sea, va a haber un gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y todas las obras que hay en ella serán quemadas. No se refiere a la aniquilación, sino más bien a pasar de una condición a otra. ¿Cierto? Eso es lo que nos está diciendo segunda de Pedro. Ahora vamos a Apocalipsis 19 del 11 al 21. Apocalipsis 19. Es muy rápido, esto lo vamos a hacer muy rápido. Aquí ya llegamos a Apocalipsis 19, poquito a poco 19, de 11 al 21, sin que nos perdamos. Apocalipsis 19, ya estamos, del 11 al 21. Listo, Apocalipsis 19 del 11 al 21. Bueno, entonces aquí nos está diciendo la siguiente forma. Apocalipsis del 11 al 21. Dice, y vi el cielo abierto. Gracias, Ludis, que vas conmigo. Registra, en la ampliada nos está diciendo, registra la hora profética final en cuanto a la segunda venida, sin duda el mayor momento en la historia humana, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí un caballo blanco, en efecto, declara un caballo de guerra. Y esto nos lleva otra vez, nos manda a Zacarías. Pero pues vamos a seguir leyendo y después vamos a Zacarías. Esto es tremendo, Zacarías. Anótenlo allá, Zacarías 14:3. Bueno, Zacarías 14:3. Y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, fiel en sus promesas y verdadero en sus juicios. Él contrasta con el falso Mesías. Apocalipsis 6. Bueno, esto es como una tabla que se va estirando. Apocalipsis 6. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Que no nos podemos desfiar, ni un poquito, porque la palabra se explica en sí misma. Quien fue el fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y se refiere a la manera de su segunda venida. Entonces, estamos leyendo hasta el 21, Apocalipsis 21. Y dice, y sus ojos eran como llamas de fuego, representa el juicio que vendrá sobre la tierra. Y había en su cabeza muchas diademas. Representaba el hecho de que él no será el Señor de solamente un reino. Él será el reino de todos los reinos. ¿Quién? Jesucristo. Y tenía un nombre escrito y ninguno entendía sino él mismo. Eso dice, no significa que el desconocido sin más bien
definitivamente incomprensible, permanecerá inalcanzable el hombre, que significa que nunca podrá conocer los límites de la profundidad. Vamos en el 13, leyendo Apocalipsis 19 del 11. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Hablaba de la cruz de donde él derramó la sangre de su vida, que le da el derecho de juzgar al mundo. ¿Quién le da el derecho de juzgar al mundo? Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Su nombre es revelado la palabra de Dios, ya que él reveló a Dios en su gracia y poder para ser conocido. Por eso el creyente puede decir, lo conozco. Estamos leyendo y estudiando la palabra, ¿cierto? Estamos profundizando la palabra. Y hasta ahora hemos profundizado un poco. Dice, y los ejércitos que están en el cielo seguían en caballos blancos. Estos ejércitos son los santos de Dios. De hecho, todos los santos de Dios. ¿Quiénes son los santos de Dios? Todos los escogidos, todos nosotros que vamos a ser arrebatados en la segunda venida, vamos a venir con Él. Cuando somos arrebatados, ese momento no vamos aquí la tierra no va a ver al Señor, cuando sean arrebatados. Pero cuando seamos arrebatados, pero en la segunda venida, ahí nos van a ver. Dice. Los santos de Dios, ¿por qué estamos leyendo esto? Porque estamos profundizando la palabra. Porque dice que la palabra no se puede ni desviar ni trazar, tiene que ser perfectamente trazada. Dice, y los ejércitos que están en el cielo seguían los caballos blancos. Estos ejércitos son los santos de Dios. Esto es la ampliada, o sea, en la versión ampliada. Todos los santos quienes hayan vivido y quieren decir que estaremos con Él en la segunda venida, vestidos de lino finísimo. O sea, nos va a dar un vestido muy blanco y limpio. Se remonta al versículo 8. Es la justicia del santo, todos los hechos posibles por la cruz. Vamos al versículo 15. Dice, y de su boca sale una espada aguda. Representa a Cristo que obra totalmente, completamente en la esfera de la palabra de Dios, para herir con ella a las naciones. Todas las naciones se unirán. Dice que todas las naciones, aquí está hablando ya del anticristo, ¿cierto? Para herir con ella las naciones. Todas las naciones se unirán al anticristo en sus esferas, en sus esfuerzos para destruir a Israel. Es la batalla de Armagedón y él lo regirá con vara de hierro. Se refiere al hecho de que el Señor de la gloria no permitirá ni tolerará que de ninguna forma ni de ningún modo lo que roba, mata y destruye. Si nosotros estamos con Dios no nos va a pasar. O si pasamos, lo único que puede hacer. Dice, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Ahí se habla de la ira de Dios, la batalla de Armagedón. Y en su vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. El que niega a Jesucristo no podrá ver esto. Si tú, que eres hombre, que toda la vida has negado a Jesús, te tengo una noticia. Él va a venir en la segunda venida con sus vestiduras y en sus muslos, dice que va a decir. Dice, voy en el versículo 16 de Apocalipsis, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Declara el hecho de que no habrá ninguna duda en cuanto a quién es Él
realmente. Y vi un ángel que estaba en el sol. Indica el hecho de que la fe. ¿Y qué está haciendo esta palabra? Le está diciendo a Juan, ¿quién es él? ¿Qué le está explicando a Juan? Juan le está explicando todo esto. Al mundo le está explicando quién es Jesucristo. Al mundo se le está explicando de dónde viene, de que en el Antiguo Testamento es la raíz y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la venida del Señor Jesucristo. Y vi a un ángel que estaba en el sol. Indicaba el hecho de que la fe cree en lo que está escrito, aunque la mente no pueda comprender lo que está escrito. Y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo. Denota cómo es evidente la supremacía de la creación. Venid y congregaos a la cena del gran Dios. Esto simboliza, pero es dicho de esta manera que para aclamar la magnitud de aquel tiempo venidero, eso está en Ezequiel. Ustedes vayan porque no podemos estar leyendo toda la palabra, pero les dejo la palabra para que ustedes la busquen después. Ezequiel, tomen nota, ¿cierto? Porque esto es muy bueno. Hay muchas cosas que no las voy a alcanzar a leer, pero ustedes tomen nota de lo que les estoy leyendo y ustedes lo buscan en sus casas. Ezequiel 39, 2. Ezequiel 39, 2 y del 11 al 12. Esto de Ezequiel 39, 2 y del 11 al 12 lo pueden leer porque si no, no alcanzo. Entonces, yo estoy leyendo, voy a leerlo hasta el 21. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes y de carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y de grandes. Indica el hecho de que eso está en ampliada, estamos leyendo la ampliada, indica el hecho de que el poder de Dios omnipotente no pasa por alto a aquellos en esta tierra que piensan que son grandes. El juicio será idéntico para todos. Vuelve a enviarnos a Ezequiel. Busquen otra vez Ezequiel, pero háganlo en sus casas. Después yo también lo haré. Vuelven y tomen nota. Ezequiel 39. Ezequiel 39 del 18 al 20. Nos sigue dando la profundidad de la palabra. Dice, y vi la bestia. Juan vio al anticristo dirigiéndose a este ejército poderoso. El nombre del pecado, dice. Juan vio al anticristo dirigiéndose a este ejército poderoso. Es el hombre del pecado que Pablo mencionó en segunda. Vamos a segunda de Tesalonicenses. Anoten, yo les pido por favor que anoten porque si no me llevaría todo el día explicándoles esto. Entonces solamente estamos aquí haciendo una breve. Segunda de Tesalonicenses, todo el capítulo, léanse todo el capítulo 2, todo el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Dice, y los reyes de la tierra y de su ejército se refiere a todos los que el anticristo puede conseguir a que se unan a él, incluye a los reyes del oriente. Esto lo vemos en Apocalipsis, vuelve a enviarnos a Apocalipsis 16. Esto es la profundidad del Evangelio. A mí me encanta estudiar la palabra. Congregados para hacer guerra contra él.
el que estaba sentado sobre el caballo y en contra de su ejército, se refiere a Cristo, su gran ejército del cielo que está en él. Como expreso está en la batalla de Armagedón. Eso está en Apocalipsis. Eso está en Ezequiel. Otra vez nos envía Ezequiel. Ezequiel capítulo 38 al 39. Esto es mucho, cuando queremos estudiar la palabra, nos envía a esto. Entonces ahí está desglosando. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella. Se refiere a ambos caerán en la batalla de Armagedón, con las cuales había engañado a los que tomaron la marca de la bestia y había adorado a su imagen. El arma principal de Satanás es el engaño. Estos dos fueron lanzados vivos a un lago de fuego ardiendo que arde como azufre. Así es el destino del anticristo y el falso profeta, de todos los que están en pos de ellos. Por eso tú no debes tener miedo. Y en el versículo 21, ya terminamos ahí con el versículo 21, ¿cierto? Porque estábamos leyendo Apocalipsis 19 del 11 al 21. Dice, y los otros fueron muertos, dice, y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. El Señor Jesús dará la palabra en la batalla de Armagedón, y acontecerá que todo lo que él diga, y todas las aves se saciarán de las carnes de ellos. Ya te repito los versículos, Luis. Declara el fin de este conflicto, el anticristo y sus ejércitos anunciarán el mundo lo que va a hacer en cuanto a Israel, pero los resultados finales es que los buitres se atiborrarán de carne. Entonces, por eso no debemos tener miedo, porque esa es la verdad. Y el versículo, ese es el versículo 21. Entonces le voy a repetir a Ludis que me está, ¿en cuál se quedó? Bueno, estamos explicando lo que dice en Isaías 35 del 4 al 6, pero solamente está explicando el versículo 4. Entonces anote esto. Primera de Pedro 3:10, Apocalipsis 19 del 11 al 21, Zacarías 14:3, Apocalipsis bueno, ahí me quedé. Apocalipsis 6:2. ¿Tú anotaste Apocalipsis 6:2? Ay, no traje este cuadro. No. Bueno, le debo una porque yo le tengo una duda ahí y fue que yo... sí, ya lo anoté. Es Apocalipsis 6:2. Es que no le puse los punticos. Y claro, pues no me puedo desviar. Ustedes ya saben. Esto tiene que estar perfectamente trazada la palabra. Entonces, vamos. Apocalipsis 19 del 11 al 21. Zacarías 14:3. Ahí nos envía a Apocalipsis 6:2. Y Ezequiel 39:2. También 11, o sea, Ezequiel 11, del 11 al 12. Ezequiel 39, del 18 al 20. Segunda de Tesalonicenses, todo el capítulo 2. Esto ni en 3 horas lo alcanzaría yo a estudiar. Y Apocalipsis 16:12 y Ezequiel
todo el capítulo 38 y todo el capítulo 39. Ahí tienen ustedes para que se diviertan, mis queridos amigos, para que estudien. Y pues vamos en el 4, entonces quedarían pendientes el 3 al 6, el estudio. Creo que hoy no alcanzamos sino ahí. Hemos desarrollado solamente el 35. Bueno, solamente desarrollamos el versículo 4, ¿cierto? El versículo 4 de Isaías, vamos a leerlo, ya lo tenemos. Este pequeño está desarrollando solamente el capítulo 4, donde dice: decidan los de corazón apocado, confortaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y los salvará. Entonces, ¿qué pasó? Solamente tenemos desarrollado el 4, pero vamos a ver si alcanzamos a leer. Bueno, de ahí fue cuando nos envió a Primera de Pedro 3:10 y luego a Apocalipsis 19 y estudiamos esto. Pero lo vamos a dejar pendientes. Bueno, yo no sé, yo lo único que sé decir es que hemos estudiado solo el versículo 4 y estamos explicando lo que dice en Lucas 7:19. Y envió Jesús a decirle: tú aquel que habla que habías de venir, tú eres aquel que había de venir. Entonces, si nosotros con esa respuesta que solamente tenemos, nos envió a Isaías 29:18 y después de Isaías 29:18 nos envió a Isaías 35:4 y solamente hemos desarrollado el versículo 4. Toda la Biblia nos revela la originalidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces yo no sé cómo vamos a tener duda de que Dios vino a través del Señor Jesucristo. Si toda la Biblia, desde Apocalipsis hasta Génesis, Él anunció esa salvación. ¿Y por quién vino Él? Por las almas. Él vino por tu alma, Él vino por mi alma y vino por la de todos nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos en los tiempos. Debemos estar apercibidos en los tiempos. Tenemos que estar buscando ¿qué? Predicar esta buena nueva de salvación, que es la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él ya vino. Entonces hay mucha gente que no conoce ese Dios. Si tú conoces a ese Dios, yo te invito a que lo des a conocer. Si tú conoces a ese Dios, te invito a que lo des a conocer a tus hermanos, a que lo des a conocer a tus hermanos, a tus hijos, y que lo des a conocer a los de la empresa. No es porque la persona tenga un cáncer que vayan a la iglesia, es por su alma. Tú tienes que empezar a orar porque Dios te dé sabiduría de sabios y entendidos para que puedas entender la profundidad del Evangelio, la profundidad de la palabra de Dios, porque ella se explica en sí misma. Hoy los invito a hacer una oración, ya terminamos, son las 11 de la mañana, 11:04, y le damos gracias al Señor. Gracias, Señor, te damos a ti la honra, la gloria, bendecimos tu santo nombre, tu santo espíritu. Padre, gracias por mi refugio, gracias por esta profundidad de tu palabra, gracias porque nos queda mucho tiempo para empezar a estudiar y es importante, Señor Padre Santo, que esas dudas que hemos tenido, Señor, sean despejadas, porque nosotros
al igual que Juan, Señor. Muchas veces hemos tenido dudas en nuestro corazón, dudas de la iglesia, dudas de los compañeros, dudas de los pastores, dudas de los evangelistas, dudas y más dudas. Hoy te pedimos, Señor, que atemos, Padre. Hoy te pedimos, atamos y ligamos toda duda que ha venido para dar tu palabra, Señor. Toda incredulidad que ha venido sembrando Satanás en los corazones y en las almas de todo ser humano. Hoy atamos la duda, hoy atamos el odio, el rencor y todo plan de tinieblas por llevar almas al infierno, Señor. Hoy te pedimos, Señor Jesucristo, que nos dé sabiduría de sabios y entendidos. Aquí en mi refugio, con el favor de Dios, nos vemos en 8 días. ¿O saben qué les voy a decir? En cualquier día de la semana, entre las 2 y 3 de la mañana, entre las 4 y 5 de la mañana, voy a estar haciendo esto, porque es importante que ustedes sepan la verdad de Dios. Bendiciones para todos. Un abrazo. Este es mi refugio. Acuérdense que en mi refugio estamos estudiando la palabra, profundizando la palabra.